Bueno, la semana pasada nos decía antes Xavi que Jimmy nos estuvo hablando de el pasaje del pueblo de Israel, para los que no estabais, porque un poquito vamos a hacer un poquito de continuación histórica de donde nos dejó Jimmy. Él nos hablaba del pueblo de Israel. Sabéis que el pueblo de Israel se va a Egipto primero con José, sus hermanos lo venden y él llega a Egipto. Está muchos años hasta que el Señor lo levanta como segundo de Faraón. Entonces la familia se va con él, se establecen en Gosén, en ese valle que era lo mejorcito de Egipto, y poco a poco la relación del pueblo de Israel con los egipcios va a ir cambiando hasta que llega un momento que todo el pueblo de Israel se van a convertir en esclavos del pueblo de egipcio. Y así van a pasar 400 años. Después de esos 400 años, nos narraba Jimmy cómo el Señor tiene misericordia del pueblo, escucha el clamor del pueblo y se le aparece a Moisés en una zarza y le dice: mira, tengo una tarea imposible, pero necesito a alguien que colabore conmigo para esa tarea imposible, y escoge a Moisés para ser esa persona que el Señor iba a usar para liberar a su pueblo. Bien, después de que el Señor libera al pueblo de Israel y ya vimos las señales, los prodigios, el Señor saca al pueblo de Egipto, cruzan el Mar Rojo y empiezan una travesía por el desierto hacia la tierra que Dios les había prometido. Dios les había prometido esa tierra mucho tiempo antes. De hecho, Dios le había prometido esa tierra a Abraham. Y ellos tenían muy claro cuál era la tierra prometida. No es que no sabían a dónde iban, sabían a dónde iban. Y sabían que les quedaba un trecho por el desierto. Todavía el Señor no se ha enfadado con ellos y los ha castigado a los 40 años. Simplemente ellos saben que van hacia la tierra prometida. Y el Señor los lleva de entrada al monte Sinaí. Y le dice a Moisés que el pueblo se quede aquí abajo y tú vas a subir conmigo porque tengo algo que decirle a este pueblo. Dios quería establecer su ley, quería establecer un pacto con ese pueblo y quería explicarle al pueblo la forma en cómo el pueblo tenía que relacionarse con Dios. Vamos a ir a Éxodo 32. Yo sé que somos poquitos, que estamos en medio tiempo de vacaciones y como que uno va más despistado que otra cosa. Y cuando le decía al Xavi, pues me decía: ¿de qué vas a compartir? ¿Seguimos con Marcos? No, digo, no, hoy vamos a parar. Y me decía: ¿eso vas a compartir en pleno agosto? Pero sí, sentía que sí. Y él me lo decía no por nada, sino porque es necesario que prestemos atención hoy. Para mí la primera, esta palabra, con esta palabra el Señor ha venido a pedir parar. Para y analiza lo que estás haciendo. Y yo creo que desde hace ya unas cuantas semanas, sobre todo cuando estuvo aquí Eduardo y nos estuvo tratando del tema de la idolatría, que veréis que hoy sí enlazamos con la historia de la semana pasada, pero en sí es un complemento a lo que se habló en cuanto a la idolatría. Creo que es tiempo donde el Señor nos está diciendo: para y analiza tu corazón. Y ve por qué haces lo que haces, por qué no haces lo que no haces, cuál es el motivo que hay en tu corazón y sobre todo, ¿a qué Dios estás adorando? Esa sería la gran pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿A qué Dios estás adorando? Y yo sé que a lo mejor uno está pensando si a Dios o si a otras cosas o a otros ídolos, pero hoy vamos a darle una vueltecita de tuerca. Todos tenemos en mente lo que nos compartió Eduardo sobre lo que es tener ídolos en el corazón, esas cosas que están en nuestro corazón y que ocupan un lugar que Dios debería ocupar, que no necesariamente son cosas malas, que pueden ser cosas buenas, puede ser tu marido, pueden ser tus hijos, puede ser un ministerio, puede ser el reconocimiento de los demás, puede ser tu trabajo, puede ser cualquier cosa. Pueden ser cosas malas también, pero pueden ser cosas buenas, pero que ocupan un lugar indebido en el corazón. ¿Uno puede amar a su marido o a sus hijos demasiado? Sí. ¿Puede amarlos mal? Sí. Sí, claro.
Si yo amo a mi marido más de lo que amo a Dios, lo estoy amando demasiado, lo estoy amando mal. Lo estoy convirtiendo en un ídolo y estoy echando sobre él la carga de que él me aporte toda la felicidad que solo Dios puede darme. El día que él me falle, ¿qué voy a hacer yo? O el día que él me falte, ¿qué voy a hacer yo? Si toda mi felicidad reposa en él, tarde o temprano me voy a amargar. ¿Por qué él me va a fallar? Porque lo que decíamos, él solo es una criatura y en nuestro corazón el Señor puso eternidad y solo el eterno puede llenar eso. Si lo que más amo en mi corazón son mis hijos, tarde o temprano tus hijos te van a fallar. Tarde o temprano se van a ir de casa. Pero es que además tarde o temprano te van a ofender, tarde o temprano te van a fallar, tarde o temprano te van a herir conscientemente en un momento de enfado, porque todos somos humanos y fallamos. Tarde o temprano no van a llenar mis expectativas de una u otra manera. Así que si mis hijos son la fuente de mi bien, tarde o temprano me voy a amargar, tarde o temprano me voy a sentir otra vez vacía y sin sentido. Solo Dios puede llenar lo que Él tiene que llenar. Ahora, ¿qué Dios? Doy por hecho que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, amamos al Señor y queremos que Él llene ese hueco en el corazón. A veces nos equivocamos y tenemos que estar continuamente revisando nuestro corazón, porque a veces cuando uno se despista se da cuenta de que he vuelto a poner a mis hijos por encima. Yo creo que eso cualquier padre es una tendencia muy natural, poner a tus hijos por encima, y de vez en cuando tienes que estar diciendo, Señor, perdóname, y reordenando tu corazón otra vez. O a tu marido, o a tu mujer, o a tu trabajo, o a cualquier otra cosa que el Señor nos da. Ahora bien, aún y queriendo adorar a Dios, aún y queriendo colocar a Dios en el lugar que le toca, ¿me puedes dar un poquito de voz, Ángel? Que no tenga que estar gritando. Es que queda muy poquita ya de voz. Aún y queriendo adorar a Dios, podemos hacerlo mal. ¿Cómo? ¿Podemos adorar a Dios mal? ¿Podemos orar mal? Sí. Vamos a verlo. Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, claro, pensar que llevaba 40 días, y el pueblo solo sabía que Dios le había dicho a Moisés, sube conmigo. No sabían cuándo. Sí sabían, si leemos el capítulo 31, que cuando el pueblo se acercó y la presencia de Dios llega al monte, el pueblo empieza a ver rayos y truenos y tormentas y de todo, de forma que el pueblo dice, grande y temible es Jehová. Y ahí es a donde sube Moisés. Claro, el pueblo tenía razones, tenía motivos para decir, y si luego ha partido un rayo y este no vuelve. Es decir, no es que el pueblo estaba paranoico, es que la situación tenía sentido. Dice, entonces se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en vuestras orejas, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Fijaros que en este texto, y todos los intérpretes y los teólogos hoy en día están de acuerdo, en que aquí el pueblo de Israel no estaba haciendo un acto de apostasía. Es decir, no se estaban yendo tras dioses ajenos. No es que el pueblo quisiera abandonar a Dios, porque como no sabemos qué le ha pasado a Moisés, abandonamos a Dios y nos vamos tras otros dioses. No era el caso. Fijaros el versículo 5. Si solo os leyera el versículo 5, ¿qué entenderíais? Y viendo esto, Aarón edificó un altar y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿A quién pretendían adorar?
a Jehová. No pretendían adorar a otro Dios, pretendían adorar a Dios. El problema no estaba en quién era el destinatario de la adoración, sino que esa adoración estaba mal. Habían abandonado no a Dios, pero sí la forma correcta de adorar a Dios. Dios ya había dicho, no te harás imagen ni semejanza, no te inclinarás a ellas, no las adorarás. Dios ya había dicho que ese tipo de adoración no era aceptada por él. Y sin embargo el pueblo insiste. ¿Qué pasa cuando tú y yo adoramos a Dios? ¿Tiene Dios la obligación de aceptar todo tipo de adoración que el hombre le quiera brindar? No. No tiene por qué, Él es Dios. Y solo Él puede decidir qué adoración acepta y qué adoración no acepta. De hecho, fijaros, si me acompañáis al capítulo 10 del libro de Levítico, los versículos 1 y 2 nos va a explicar la historia de los primeros sacerdotes, hijos de Aarón, y lo que sucedió con ellos. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Dios había dicho que una de las formas de adoración era que los sacerdotes entraban al tabernáculo con un incienso concreto y que ese incienso iba a ser el símbolo de las oraciones de los santos. Dice, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Decidieron variar, decidieron innovar en la forma de adorar a Dios. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hombre, pero si eran los sacerdotes, si llevaban la ropa que Dios les había dicho y si eran los que tenían que adorar, ¿qué más daba un incienso que otro, no? ¿Qué más daba una hora que otra? Dios había dicho unas horas, pero tampoco va de ahí, ¿no? No, y Dios dijo no. ¿Por qué? Porque es un Dios huraño. No, porque Dios estaba enseñando al pueblo que el soberano es Él. Que nosotros cuando venimos a adorar a Dios, venimos a darle a Él lo que Él merece y no lo que yo considero que hoy me apetece darle. ¿Qué pasa si yo voy a hacerle un regalo a mi marido? Porque es su cumpleaños. Y él me dice, este año me encantaría un reloj. Y yo le digo, no, tengo una idea mejor. Y le regalo un kit de pinta uñas. Y él me dice, tendrá a ti que regalo, ¿no? Para cambiarlo. No, es mi regalo, lo tienes que aceptar. Todo el mundo diría, a esta se le ha ido, ¿no? Claro, ¿el regalo es para satisfacerme a mí o para satisfacer al que recibe el regalo? Para el que lo recibe. ¿Alguna vez has ido a comprar un regalo pensando, esto lo necesito yo? No, es que, cariño, yo necesito un vestido nuevo, te lo regalo a ti para tu cumpleaños. No tendría ningún sentido. ¿Por qué hacemos eso con Dios? Cuando es Dios. Porque nosotros al final somos dos seres humanos. Él es el soberano, el eterno. Él no tenía por qué permitir que el hombre se acercara a Él. Él manda a su Hijo para que tú y yo podamos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia, relacionarnos con Él como nuestro Padre. Pero eso no quiere decir que lo podamos hacer de la manera que nos place, como queramos. No es el único ejemplo en la Biblia. ¿Os acordáis de Caín y Abel? Dos hermanos, dos ofrendas, Dios acepta una y rechaza la otra. ¿Por qué? Bueno, los que hemos crecido en la iglesia, todos hemos visto algún dibujito donde Abel traía un corderito bonito, perfecto, Abel y Caín traía 4 pimientos puchurríos, podridos, con las moscas ahí volando y todo, y uno decía, claro, con razón el Señor no aceptó ese churro. Pero no es lo que dice Génesis. ¿Qué dice Génesis? Que los dos trajeron de su cosecha. Caín no trajo lo peor. Caín trajo de lo mejor que tenía.
Entonces, ¿por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín y sí acepta la de Abel? Bueno, en el Nuevo Testamento se dice que Abel presentó ofrenda por fe. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho con Abraham en el primer sacrificio para que ellos tengan pieles, que la ofrenda tenía que ser una víctima inocente que sustituyera al pecador, como símbolo de lo que Jesús haría después en la cruz. Y eso es lo que Abel hace. ¿Importaba más la oveja que el pimiento? No. Importaba creer que si Dios ha dicho que la adoración se hacía así, yo la voy a hacer como Dios me pide y no como yo considero que tiene que ser. ¿Vemos lo feo en el corazón de Caín? Cuando Dios dice la adoración va a ser así y Caín dice yo no, yo a mi manera, yo así no. ¿Por qué? Porque Caín no tenía ovejas. Para Caín poder ofrendar una oveja tenía que comprársela a su hermano. Y él dijo, sí, hombre, yo doy de lo mío y tú das de lo tuyo. Oye, Dios me tiene que aceptar como soy, ¿no? Yo le doy de lo mejor, pero de lo mejor de lo mío. Y Dios que me acepte como soy. Yo soy granjero, o sea, yo soy granjero, yo cultivo, yo no tengo animales, pues Dios me tiene que aceptar con lo que tengo, ¿no? ¿Cuántas canciones cantamos de Dios me ama como soy? Sí. Pero porque te ama no te deja como eres. Dios te ama como eres, pero eso no quiere decir que te acepte tal y como estás. Dios te ama como eres, envió a su Hijo para morir por ti, para que revestido de Cristo, Dios no ve nuestra fealdad, sino que cuando nosotros nos acercamos ante el Padre, Él ve a Cristo. ¿Por qué? Porque si nos viera a ti y a mí, nos fulminaría un rayo, porque seguimos siendo pecadores. Y cuando entendemos eso, entendemos que yo no me puedo acercar a Dios de cualquier manera. De hecho, hay gente que dice que a Dios no hay que temerle. Bueno, léete tu Biblia, porque hay muchísimos versículos donde dice grande y temible es Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso no quiere decir tenerle miedo a Dios, sino un temor reverente. Yo tengo temor de mi marido en ese sentido. Es decir, tengo miedo a ofenderle. Claro. Y de mis padres y de mis suegros. Yo no hablo con ellos como me place y me da igual si los ofendo o no. No, ni con el resto de vosotros. Claro. Claro. Una persona sensata vive con ese temor de ofender a los demás. ¿Eso quiere decir que siempre tengo que hacer lo que el otro me diga? No. Yo puedo expresar mi opinión, pero yo no voy a ir lanzando... No, yo digo la verdad. Hemos conocido gente de esa, ¿no? Yo digo la verdad. Anda, que ese color te queda matado, hijo. ¿A quién le importa esa verdad? ¿Para ti? No, ¿por qué? Porque yo no lo quiero ofender. ¿Por qué? Porque lo amo. Si amamos a Dios, tenemos temor de Dios. Claro que sí. Ese temor de ofenderlo. Temor de que nuestra vida no esté a la altura y de ofenderlo. Los padres tenemos temor en cuanto a nuestros hijos en ese sentido. Y nos lleva a estar continuamente tratando de mejorar como padres, porque tenemos ese temor de ser malos padres. Y ese temor bueno nos lleva a no descuidarnos. No somos padres de cualquier manera, no nos da igual ser buenos o malos padres. Intentamos todo el tiempo mejorar y crecer como padres, porque tenemos temor de fallarles a nuestros hijos, de herir a nuestros hijos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No el miedo que nos paraliza, pero sí ese temor que nos impulsa. Ahora, cuando estamos hablando de adoración, de cómo adoramos a Dios y de cómo lo adoramos bien o mal, a lo mejor alguno está pensando si hay que usar batería o no en la iglesia, eso ya está superado, ¿no? Si hay que usar un tipo de música u otra, si luces, si no luces, si los de la alabanza están afinando o no, si tocan mejor, tienen mejor técnica o no. Hoy Claudio, por cierto, gracias, nos ha salvado la vida como ha podido con la batería, pero claro, no era Cristian, ¿no? Entonces, claro, hoy la adoración, no sé yo si estaba muy enfocada.
No estamos hablando de eso, ¿eh? Fijaros, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nos dijo Eduardo, si os acordáis, todo lo que hacemos en esta vida es un acto de adoración, porque todo lo que hacemos en esta vida tiene un motivo. A veces ni nosotros lo sabemos, pero todo lo que hacemos tiene una motivación detrás. Adorar a algo quiere decir que lo que tú haces lo haces porque amas eso en ese momento más que otra cosa. Cuando yo me siento a comer en un buffet libre, yo puedo decidir hacerlo pensando en mi salud o pensando en lo que me apetece. Normalmente cuando vamos a un buffet libre, la salud se queda en la puerta y comemos como animales. Y ahí salimos todos, ¿no? Nadie va a un buffet libre a comerse una ensaladita, un pollito a la plancha y nos vamos a casa. Ahora, en tu día a día, espero que no comas igual que el día que vas a un buffet libre, porque si no, vamos a tener todos un problema. ¿Por qué unas veces comemos una cosa y otras veces comemos otra? Por allí, Dani. Porque hay un motivo detrás. A veces el motivo es satisfacerme lo que me apetece. A veces el motivo es cuidar mi cuerpo. Todo lo que hacemos. Y ni uno ni otro está mal en su debida medida. No estoy diciendo que nunca uno puede pegarse un atracón. De vez en cuando toca. La pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? Si estudias, ¿por qué estudias? Si no estudias, ¿por qué no estudias? ¿Por qué trabajas o por qué no trabajas? ¿Por qué te casas o por qué no te casas? ¿Por qué tienes hijos o por qué no los tienes? ¿Por qué hablas o por qué no, o por qué callas? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo que hacemos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ahora, el verdadero cristiano, el cristiano quiere adorar a Dios con todo lo que hace. Nosotros no somos cristianos de domingo en domingo. Pero a veces sí adoramos mal. A veces en medio del pueblo de Dios, y sabe Dios que en esta iglesia rara vez se da, pero en medio del pueblo, en medio de los cristianos hoy en día, y cada vez más, hay adoraciones que el Señor no acepta. Hay oraciones irreverentes que le dan órdenes a Dios. Y yo declaro lo que yo quiero declarar y Dios se tiene que plegar a mi oración. ¿Por qué? Porque yo lo declaro. Yo declaro que pasado mañana no llueve porque voy a hacer una barbacoa. Y ahí Dios y el universo tienen que plegarse a mi declaración universal. ¿De qué? ¿De qué? ¿Dios tiene que aceptar esas oraciones? No. Gente que le da órdenes a los ángeles en su propio interés. ¿No habéis visto esto? Loida se escandaliza. Gente que dice que le da órdenes a los ángeles para que le cuiden las joyas. Pues si no lo habéis visto, meteros en YouTube. No hace falta, pero que sepáis que está. Gente que ora y le pide ayuda a Dios para pecar. Hombre, ¿quién le pide ayuda a Dios para pecar? Si yo os dijera, ¿alguna vez le habéis pedido ayuda a Dios para pecar? Todos diríais, no levantáis la mano. Porque hay gente que le pide a Dios que le abra las puertas para alquilar un piso para irse a vivir en pecado, con el novio o con la novia. ¿Eso no es pedirle ayuda a Dios para pecar? Sí, claro. Claro. Hay gente que le pide a Dios que le salga un trabajo para trabajar todos los domingos y dejar de cumplir con el día de reposo. Pero le pide a Dios ese trabajo porque en el que no trabajo los domingos cobro 200 euros menos. Entonces, Señor, por favor, que me salga ese trabajo. Claro. Yo cuando era más joven y se me escapaba el autobús, porque me había quedado de cháchara con los jóvenes, y hacía lo que hemos hecho todos, cambiar el reloj y decirle a mi madre, si llegó a la hora, y mi madre, son y 5. Entonces tenía que pagar, al día siguiente tenía que pagar 10 minutos, tenía que llegar 10 minutos antes. Y yo, no, mamá, de verdad, mira mi reloj. Pero es que lo malo es que iba todo el camino diciendo, Señor, que me crea, que me crea. ¿Que me crea en qué? ¿En mi mentira? ¿Le pido a Dios ayuda para soltarle un embuste a mi madre? Sí, claro. Sí.
Todavía hay gente que sigue pidiéndole ayuda a Dios para pecar. Usamos expresiones, usamos el nombre de Dios en vano, sí. Va, sobre todo los más de aquí y los que vienen más del sur. No habéis dicho nunca, aquello está donde Cristo perdió la alpargata. Yo sí, y cada vez que lo voy a decir pienso, ya lo he dicho. La Biblia dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y no lo usarás en vano es, no lo usarás en vano. Di, donde el vikingo perdió la alpargata, ¿qué más te da? Y no uses el nombre de Dios en vano. Usamos malas palabras. El otro día con alguien discutíamos si una mala palabra era tan mala palabra o no tan mala palabra y no teníamos la misma opinión. Había más gente delante y yo no quise entrar, pero cada palabra que dices, ¿la dirías si Jesús en persona estuviera presente? No, yo no. Mi forma de hablar no. Hay veces que me avergonzaría de mí misma si Dios estuviera presente. Y la pregunta es, ¿y no lo está? ¿Acaso no lo está? ¿Acaso mi adoración de todo el día, ahí puedo hacer un paréntesis y decir, un momento, Señor, tápate los oídos que ahora no te voy a adorar, ahora la voy a pifiar. Estos 3 segundos no me los escuches. No, pero vivimos como si esos 3 segundos Dios no te hubiera escuchado. No, pero eso no era un acto de adoración. Sí lo era. Y si no adoramos a Dios, a alguien adoramos. Cuando ponemos una película romántica y de repente sale una escena de cama que no esperábamos, ¿cambiamos de canal? O como ya somos mayores y estamos casados, no pasa nada, una escena de cama, todos sabemos lo que va a pasar, la podemos dejar, 3 segundos. Tampoco hace falta ser tan mojigato. En cómo usamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra casa, nuestro móvil, nuestro tiempo de dormir o de no dormir, nuestro coche, nuestras vacaciones, nuestras redes sociales. ¿Dios puede rechazar nuestra adoración? Sí. Sí. Porque para Dios nuestra adoración no es el momento de que nos ponemos aquí y cantamos 3 canciones. Eso es adoración congregacional. Ahí nos ponemos todos de acuerdo para exaltar a Dios de una forma concreta. Y Dios se mueve de una forma preciosa en esos tiempos. Pero no es el todo de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Está pidiendo vidas que le adoren. Y vidas que le adoren son vidas. El otro día hablábamos con un pastor y me decía, es que parece que ahora hay 2 tipos de cristianos. El cristiano y unos poquitos cristianos radicales que de verdad se lo toman como en serio. Y él decía, pero es que bíblicamente solo esos son cristianos. El cristiano solo es cristiano cuando es radical. No radical contra nadie, radical contra el pecado en mi corazón. Así era Jesús. Amor con todos, pero radical en cuanto al pecado en su corazón. Y ese es el llamado que tenemos. Ahora, el cristiano lucha con todas estas cosas, batalla, y lo sabe, y a veces mete la pata, y a veces dice, uy, este terreno, no, de las cosas que hemos dicho, a lo mejor dices, uy, este terreno lo había descuidado, no, hace tiempo que mi boca no está tan fina como tendría que estar, y rectificamos y nos ponemos a cuentas con Dios, y seguimos adelante, y esa es la lucha contra nuestro corazón. Ahí estamos, ¿no? Y vamos creciendo en nuestra santificación, y el Espíritu Santo ahí está y nos va ayudando. Ahora, ¿cuál es el problema? Si volvemos a Éxodo 32, el versículo 4 dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. El buril es como un cincel, ¿vale? Como esto que se pone y se le da con un martillo. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, Aarón hace un becerro y dice, bienvenidos todos, queríais ver a Jehová, aquí lo tenéis. Este es Jehová, ese becerro. Y hoy en día nosotros no tenemos imágenes. Sabemos que Dios desecha las imágenes. Ahora, adorar
a una imagen. ¿Dónde está el pecado en adorar una imagen? El pecado está en que ninguna imagen es capaz de representar la gloria de Dios. De hecho, el pueblo tuvo una buena intención. Escogió un becerro que, según su tradición, según el pueblo egipcio del que venían, el becerro era el símbolo de la fertilidad y el poder. Y ellos estaban celebrando que Dios los había prosperado en tierra de Egipto y que los había sacado de tierra de Egipto con mano poderosa. No es que hicieran un becerro como una burla, no, estaban buscando probablemente lo más glorioso que según su cultura se podía hacer para representar a Dios. Ahora, sigue siendo una imagen distorsionada, sigue siendo una degradación de la gloria de Dios. Por eso Dios rechaza las imágenes, porque todas ellas son una degradación de su gloria. Dios ya hizo una imagen de sí mismo. Varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. El primer hombre y la primera mujer eran la imagen de Dios en la tierra. Lo que pasa es que cuando entra el pecado, esa imagen de Dios también se distorsiona. Y ahora tú y yo somos una imagen emborronada de lo que es Dios. Porque ahí estamos, medio reflejamos a Dios, medio sale nuestro pecado. Ahora, el mundo, otras religiones pueden tener imágenes y sabemos que Dios no lo aprueba, pero los cristianos también podemos tener imágenes. Podemos en nuestra cabeza hacernos una imagen distorsionada de quién es Dios. De hecho, hay muchos cristianos que tienen, a mí me gusta mucho la definición del pastor Aitor Vergara, si os acordáis de él cuando estuvo aquí, dice que hay cristianos que tienen a un Dios fontanero, al que acudimos cuando hay un problema y cuando alguien se rompe, entonces a ese vamos. Hay otros que tienen el Dios Rockefeller, que siempre quiere darme dinero porque para eso me salvó, para hacerme rico y para que todo me vaya bien y no me preocupe nunca más por la economía. Y los más preocupantes y más habituales, que son los que tienen un Dios Papá Noel. Es decir, piensan que Dios es un abuelito pachón que cada año te dice, pórtate bien si quieres regalos el año que viene. Pero es igual, ¿alguna vez Papá Noel ha dejado a alguien sin regalos? No, es igual lo mal que tú te portes. Cada año viene la advertencia, pero cada año va a llegar el regalo de todas maneras. ¿Por qué? Porque es Papá Noel. Y hay gente que piensa que Dios es Papá Noel, que Dios avisa, la paga del pecado es muerte. Pero tú pídeme lo que tú desees, que yo te lo voy a dar de todas maneras porque soy un Dios bondadoso que nos da todo, que nunca castiga y siempre da. Eso es una imagen. Eso es una idea distorsionada de quién es Dios. Si tú estás adorando a ese Dios o a cualquier versión distorsionada de lo que Dios es, si el Dios al que adoras no se ajusta al Dios de la Biblia, entonces tú no estás adorando al Creador del cielo y la tierra, no estás adorando al eterno y único Dios, estás adorando a una imagen que tú te has hecho a tu medida, pero solo es un Dios imaginario. Y es preocupante la cantidad de gente que puede ir cada domingo a una iglesia y adorar a un Dios imaginario, creyendo que adoran al Dios verdadero, adorar a un Dios imaginario. La Biblia dice no robarás. Sí, pero mi Dios, si le robo Hacienda, me lo cuela. Y no es que lo haga pensando que robo, lo hago pensando que eso Dios tampoco lo ve tan mal. Porque si tú pecas sabiendo que pecas, es otra historia. Puedes arrepentirte y ponerte a cuentas con Dios, pero si te has convencido de que lo que estás haciendo no está tan mal y que a Dios no le parece tan mal, aunque en la Biblia haya dicho que es pecado, eso es peor, porque te has creado un Dios a tu medida. Hoy en día hay muchísimos jóvenes cristianos pensando que hoy en día eso de tener relaciones antes del matrimonio no pasa nada, porque aunque la Biblia dice que es pecado, su Dios particular se lo cuela. Su Dios particular cuela muchas cosas. El yugo desigual ya no es pecado, el sexo fuera del matrimonio ya no es pecado y tantas otras cosas. Mentir, según cómo. No mentimos directamente, pero podemos
¿no? Hay sortear la historia para que el otro acabe creyendo algo que no es cierto. No ser fieles en el trabajo. No ser líderes los hombres en casa. No gobernar bien su casa, no ser mujeres sujetas a sus maridos y tantas otras cosas. No, yo me sujeto a mi marido, salvo en las 4 cosas en que me lleva la contraria, que en esas no. Pero en todo lo demás yo me sujeto a mi marido. Y como en todo lo demás me sujeto, ahí mi Dios me lo cuela. Esa es la tentación de Eva. Eso no es nada tan extraño. Eso es lo que el diablo quiere. No sé si alguno habéis leído, y si no yo os lo recomiendo. C.S. Lewis tiene un libro buenísimo que se llama Cartas del diablo a su sobrino. Es una ficción, evidentemente no es real. Se supone que un diablo mayor, general, está intentando entrenar a su sobrino, que es un diablillo raso que está empezando. Y le han asignado a un cristiano, un chico que se acaba de convertir, y lo han asignado para que lo recupere para el reino de las tinieblas, ¿no? Y ahí está el soldado, el mayor, dándole a su sobrino esas instrucciones. Y el sobrino hay un momento que le escribe muy preocupado y le dice, es que ha decidido ir todos los domingos a la iglesia. Y el diablo le dice, eso que no te preocupe, eso que no te preocupe. Tú convéncelo de que se vaya a vivir con su novia y de que el resto de la semana no abra su Biblia. Y déjalo que vaya los domingos a la iglesia. Eso no me preocupa. Me preocupa que deje de pecar y me preocupa que empiece a leer su Biblia en casa. Eso sí sería preocupante. Que vaya los domingos a la iglesia, no. Pues tú no sabes la de gente nuestra que tenemos allí. Eso dice el libro. Pero ¿a qué os suena? Al diablo no le preocupa tanto lo que hacemos religiosamente, porque a Dios le preocupa relativamente. Dios nos dijo de reunirnos el día de reposo, pero en lo que Dios está interesado es en nuestro corazón, en la adoración que está brotando de nuestro corazón, todo el día, todos los días. Paréntesis. Por eso en los grupos de hogar estamos dando los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Las características de Dios. Porque si yo quiero adorar a Dios, solo tengo 2 formas de hacerlo. O me acerco a su palabra y lo conozco, o me lo tengo que inventar. Lo tengo que ir medio descubriendo. Por eso es importante los estudios, por eso predicamos la palabra, por eso en los grupos de hogar hablamos de todas esas cosas, para que salgan dudas, porque todos vamos conociendo a Dios progresivamente, nadie sabe todo de Dios. Y a veces nos damos cuenta de que, fíjate, yo no sabía esto de Dios y ahora lo sé. Dios no nos castiga por eso. Pero sí que dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿A qué se está refiriendo? A que si yo tengo un Dios imaginario, y quédate con esto, y la frase no es mía, pero a mí la primera vez que la escuché me golpeó. Si estás adorando a un Dios imaginario, te estás encaminando a un cielo que solo existe en tu imaginación. Y eso sí es preocupante. Si tu Dios es un Dios imaginario, tu cielo también es un cielo imaginario. No todo el que imagina ir al cielo va a ir. Porque hay cielos que son imaginarios. Y hay cielos que son reales. ¿De qué depende? De si tú estás depositando tu fe en el Dios verdadero o en un Dios que te has creado tú. Y eso de puertas para afuera no tiene mucho sentido porque a la gente le da lo mismo. Pero si tú y yo tenemos temor de Dios, tenemos que parar y preguntarle, Señor, ¿te estoy adorando a ti de verdad? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿O es otro? Porque ¿quién puede decidir? Yo conozco a alguien a quien quiero mucho, pero que está muy perdido, que cuando él dice, no, yo creo en Dios. Lo que no creo es en la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia define a un Dios que a mí no me gusta. Dios debería no ser esto y debería hacer lo otro. Y un Dios en el que yo pueda creer tiene que ser y tiene una lista de requisitos. Bueno,
Es soberbia a la máxima expresión, pero por lo menos es honesto. La realidad es que muchos, en ocasiones, hemos querido hacer eso con Dios. Hemos querido decir, no, esta parte, no. Mi Dios es todo amor, pero no es ira y no castiga. Un Dios que castiga a mí no me convence. Un Dios que castiga, no. Un Dios que es amor, sí. Y Dios es todo amor. No hay nada que Dios haga que no sea por amor, incluso su ira, porque es una ira santa. Pero ciertamente Dios castiga. Y ciertamente Dios tiene ira. Y ciertamente Dios es un Dios perdonador, pero también es un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Y eso es así. Fijaros, si vamos al versículo 6 de Éxodo 32, vamos a ver cómo Dios cierra el círculo, cómo nuestro Dios imaginario tiene consecuencias que nos llevan a distorsionar todavía más nuestro concepto de la santidad y del propio Dios. Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ojo con este regocijarse. Se levantó a regocijarse aquí no quiere decir se levantó a alegrarse. De hecho, en otras versiones que están mejor traducidas dice, y se entregaron al desenfreno. Otra dice, y se entregaron a diversiones paganas. Lo que sabemos es que el pueblo de Israel, cuando dice que se levantó a comer y a beber y a regocijarse, lo que montaron fue una bacanal sexual, bajo la idea de que estaban adorando a Dios. Ahí llegaron. Pensando que estaban adorando a Dios, hicieron un becerro. Pensando que ese becerro se iba a alegrar en holocausto, se los ofrecieron. Pensando que a ese becerro que a ellos llamaban Dios no le iba a importar, se emborracharon y bebieron de más. Pensando que a Dios no le iban a importar, ya que estaban borrachos, entraron en un desenfreno sexual como el que habían vivido en Egipto. ¿Por qué? Porque cuando bajamos la gloria de Dios, cuando reducimos la gloria de Dios a lo que no es, los estándares de santidad se desploman. Métela en el bolso. Me está ayudando. Os decía, cuando bajamos los estándares de santidad, los estándares de la gloria de Dios, bajamos los estándares de santidad. Solo mira la sociedad que nos rodea. Salvos o no salvos, es igual. Mi abuela vivía en una sociedad cristiana, donde había unos valores cristianos que se respetaban. Y a mi abuela no se le hubiera ocurrido vivir como viven hoy en día los chavales de 15, 16, 18, 20 años. ¿Por qué? Porque había un cierto temor de Dios en la sociedad. Había una cierta conciencia de que había un ser superior, más alto y más grande al que mi vida le puede ofender. ¿Qué ha pasado en la sociedad actual? Que ese Dios ha sido quitado. Entonces, si no hay gloria de Dios, los estándares de santidad se desploman. Y ya da lo mismo 1 que 2, que 3, que 8, que 80. Da lo mismo un hombre que una mujer, que todo lo demás que me encuentre por en medio. ¿Por qué? Porque ¿a quién ofendo con mi vida? Sino a mí. Si no hago daño a nadie, ¿qué más da? En la iglesia pasa. No pasa que vivamos de esa manera, entenderme. Pasa que cuando nuestra imagen de Dios no se ajusta a la santidad de Dios, también nuestros estándares de santidad bajan. También empezamos a hacer como los fariseos, que colamos el grano y la paja, pero no colamos el comino. Vemos el juicio y la crítica como algo muy así, pero lo que decimos, pero no pagar impuestos, bueno, eso ya no es tan pecado, eso... Vete tú a saber cuántos de aquí no pagan impuestos, ¿no? Diría uno. Empezamos a colar unas cosas sí, otras cosas no. Colamos lo que nos conviene y se nos van colando. ¿Por qué? Porque si la gloria de Dios no está en gloria, los estándares de santidad bajan. Y eso, por desgracia, pasa en la iglesia del Señor hoy en día. Se ha distorsionado la gloria de Dios
Y por eso los niveles de santidad, aún en medio del pueblo, son los más bajos de la historia. Nunca jamás los que lleváis años de creyentes, un divorcio en medio de la iglesia hubiera sido un escándalo monumental, hubiera afectado a una iglesia por años. Hoy en las iglesias hay tanta gente divorciada que ya no llama la atención. Porque los estándares de santidad nos han bajado. Fijaros, Romanos 1 nos habla de eso. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no está hablando de alguien que no lo conocía, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es decir, lo glorificaron, sí, pero hasta a mi manera, un poco. Hoy sí, mañana no. Por la mañana sí, y cuando veo la peli que no me conviene por la tarde, entonces no. No, le glorifico, pero no siempre. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, yo razono que aunque la Biblia dice no, yo puedo decir, en mi caso sí. Y me envanezco en mi razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, el Dios perfecto, eterno, cuyos juicios siempre son verdad, que siempre tiene un plan bueno con nosotros, que nunca se equivoca, que nunca llega tarde. Lo hemos cambiado por un Dios al que a veces tengo que echarle una mano porque no lo está haciendo del todo bien. Cuando dice Claudio, espérate a irte a vivir con tu novia, claro, pero si tú supieras mi situación de papeles, entonces el Señor hubiera añadido un renglón para mí, ¿verdad? Entonces vamos a echarle una manita. Digo Claudio porque ellos precisamente están haciendo caso y cogiéndose al consejo del Señor. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, o de aves, o de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está hablando de un pecado muy concreto, pero la idea que hay detrás es que cuando la gloria del Señor es desechada por su pueblo y se cambia por una imagen distorsionada de Dios, las consecuencias es que el pecado empieza a aflorar en medio del pueblo. El pecado empieza a aparecer de otra manera. Empezamos a acostumbrarnos a cosas que sabemos que son pecado, pero con las que convivimos de forma tan habitual que nos acostumbramos. No es fácil volver a levantar los estándares de santidad en medio de la iglesia, sobre todo en medio del mundo que nos rodea. Porque en medio del mundo que nos rodea, la iglesia sigue siendo un lugar muy santo. Si nuestro estándar de santidad es el mundo que nos rodea, pues somos Teresa de Calcuta a la mitad. Ahora, si nuestro estándar de santidad es la gloria de Dios, estamos tan lejos. ¿Dónde está nuestra vara de medir? ¿En la tele, en las noticias, en el mundo de allá afuera? ¿O nuestra vara de medir está en lo que Dios dice que es correcto y que no es correcto? El otro día mi suegra decía, es que parece que te quieren convencer los homosexuales de que es normal lo que no es normal. Pero es que ponen la tele y está todo el rato, y dice, es como que te quieren convencer de que es normal. Y yo decía, ¿qué razón tiene? Pero no es ese pecado, es todos. Este mundo te va a querer convencer de que todo pecado es normal y que no pasa nada. ¿No le dijo eso la serpiente a Eva? No morirás. Bueno, tenía una parte de razón, no le cayó un rayo en ese momento, si es lo que quería decir. Ahora, ¿murió o no murió Eva? Murió, no tenía que haber muerto y murió. Y espiritualmente murió en ese mismo momento. ¿Las consecuencias del pecado son reales? Son reales. Lo que pasa es que probablemente no las vas a ver hoy. Entonces el diablo te dice, ¿ves que no pasaba nada? No, claro, hoy no pasaba nada. ¿O sí? Delante de Dios. Así que la pregunta es, ¿a qué Dios estamos adorando? Vivimos un primer paso hace unas semanas de detectar
esas cosas que no son Dios y que estamos poniendo en el lugar de Dios. Y yo creo que el Señor nos llamó a poner en orden muchas cosas en nuestro corazón. Pero hay un paso más y es, vale, tú quieres colocar a Dios en su lugar y quieres adorarlo solo a Él. Ahora, asegúrate de que es el Dios de la Biblia. Asegúrate de que no es un Dios que defines tú, sino que estás buscando quién es Él. Por más que yo quiera a mi marido, yo no puedo definir lo que es mi marido. Yo no puedo decidir, vosotros que conocéis a mi marido, yo no puedo decidir que a partir de ahora, no, mi marido es que es un charlatán, es que no calla ni debajo del agua. Veo la cara de risa de algunos. Por más que yo me repita a mí misma eso, o por más que mi marido se repita que yo soy una persona calladita, que no abre su boca, ya se lo puede repetir a sí mismo. No se ajusta a la realidad, por más que se autoconvenza de eso. Nosotros no definimos a Dios, Dios es. Desde la eternidad pasada y hasta la eternidad Dios es. O lo amamos, lo aceptamos y lo conocemos como quien Él es y vivimos nuestra vida intentando conocerlo cada vez más para que nuestra adoración se ajuste cada vez más a Él, para que nuestra vida se conforme cada vez más a Él. ¿O no vale? ¿Cuál es nuestro llamado a la santidad? Parecernos cada vez más, ¿no? Crecer a la estatura del Hijo, ¿sí, no? Eso dice la Biblia. El objetivo de la santidad, crecer conforme a la imagen del Hijo, a la imagen de Cristo. Ahora, ¿cómo es Cristo? Porque para crecer conforme a la imagen de Cristo tengo que saber cómo es Cristo. Si mi Dios es imaginario, entonces estoy creciendo a otra cosa que no es santidad. Estoy caminando en una dirección que no es, que no vale. Piensa cualquier religión del mundo te va a decir lo que tú tienes que hacer para estar a bien con Dios. Con un Dios que te van a definir ellos. El Evangelio es la única religión, si lo quieres llamar así. El Evangelio es la única religión donde lo que se nos dice es quién es Dios y lo que Él ha hecho a nuestro favor. La Biblia no va de lo que yo hago o de lo que yo quiero. La Biblia nos escribió para mí en ese sentido. No es mi manual de cómo yo tengo que vivir la vida. Me ayuda, pero la Biblia no va de eso. La Biblia no es saber qué me dice a mí. La Biblia es mi manual de instrucciones sobre quién es Dios. Si habéis montado alguna vez un mueble de IKEA, las instrucciones de IKEA no están hechas para cómo me va a quedar a mí mi mueble en mi habitación, sino para que yo sepa cómo se monta ese mueble y después haga con él lo que quiera. La Biblia se escribió para que tú y yo conozcamos a Dios. Por eso es imprescindible que el pueblo que quiere vivir en el temor del Señor, el pueblo que quiere adorar a Dios y que su oración sea acepta delante de Él, vivamos conociendo a Dios y amoldando nuestras vidas a Él. No Él a mí, yo a Él. Hemos cantado esta mañana, no soy yo, sino Cristo en mí. De eso va. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y soy yo el que me amoldo a Él, no Él a mí. Porque Él es el perfecto. Porque Él es el que sabe lo que me conviene. Porque Él es el que siempre es bueno. Yo no siempre soy buena y tú tampoco. Él sí. Entonces yo me amoldo a Él. Yo crezco a su imagen, no Él a la mía. Así que es tiempo de parar, como os decía, y de examinar el corazón y de ver en qué áreas he emborronado un poquito la imagen de Dios, porque algo no me convenía, porque había un precio a pagar que no estaba dispuesto, porque había un pecado, un vicio al que me aferro y que no quiero soltar. Y hemos colado el comino. Y de decirle, Señor, no más. Te voy a buscar a ti por quien tú eres, como tú eres, y yo me pliego
a ti. Yo soy el que se humilla para que tú seas exaltado. Yo soy el que tiene que menguar, decía Pablo, para que tú crezcas. No soy yo el que crezco, yo menguo para que tú crezcas. Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo yo devuelvo la gloria de Dios a su lugar? Bueno, escucha con atención lo que se predica, porque procuramos predicar conforme a la palabra de Dios. Está bien si escuchas predicaciones en casa, pero ojo, filtra lo que escuchas. No todas las predicaciones que se llaman predicaciones predican la palabra. Hay gente que predica cualquier cosa menos la Biblia y habla de cualquier Dios menos del Dios de la Biblia. Filtra lo que escuchas, filtra las canciones que escuchas. La música cristiana puede exaltar a Dios o puede solo tocarte las emociones como cualquier otra. Yo lo he dicho varias veces y la puedo decir porque yo la he cantado, así que lo puedo decir sin complejos. Cuando levanto mis manos, ¿a que todos la sabéis? Mis cargas se van. ¿Dónde está Dios ahí? Es yo y mi autosugestión. Cuando yo levanto mis manos, mis cargas se van. ¿Sí? Venga, vamos a probarlo. Levanta tus manos y ahora sal al mundo real. Vamos a ver si se han ido tus cargas o no. Claro, tu autosugestión no hace nada, no te cambia la vida. Solo Dios puede hacer lo que Él puede hacer. Entonces, cantamos canciones que levantan la gloria de Dios, que nos hablan de quién Él es, de lo que Él hizo, de a lo que Él llama a nuestro corazón a rendirnos a Él. Entonces, filtra lo que escuchas, filtra lo que lees. Y búscalo, 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 búscalo. Xavi decía antes del libro de Cambios Profundos, en enero vamos a empezar con esa lectura diaria, ahora que acabamos la que teníamos ahora, y os vamos a invitar a todos a que lo hagáis también, porque no se trata de leer la Biblia por cumplir un rito, sino de conocer a alguien. Leer la Biblia es conocer a alguien, es tener una cita con alguien. Esa es la idea. Si un día vas a leerte la Biblia como, ¿qué me toca hoy? A ver la Mónica, ¿qué ha pasado? Párate y dile, ay, Señor, perdóname. Porque a todos nos pasa alguna vez. Pero párate y dile, ay, perdona. Perdona. El verdadero avivamiento es el del corazón y vendrá. Y viene en las vidas de aquellos que de verdad quieren conformar su vida a quien Dios es. No está tan lejos. Está ahí mismo. Porque estamos hablando de Dios. Nos hemos acostumbrado tanto que parece que lo hemos hecho pequeñito, pero es Dios. El mismo Dios de tu Biblia está ahí. El mismo que abrió el mar está ahí. El mismo que levantó a Lázaro de la tumba está ahí. Y Dios no ha cambiado, no ha menguado. Él no ha variado. Solo se trata de que creamos quien Él dice que Él es y quien dice Él que yo soy delante de Él. Amén.